E você ficar na minha. Não convidei para dançar, desviei do seu olhar. Muy buenas tardes, continuamos con el Encuentro Nacional de Promotores de Lectura, este año en su versión 14, encuentros y desencuentros con las palabras en tiempos de virtualidad. Son las 5 de la tarde, estamos ya en nuestra tercera jornada de encuentro académico, de formación, de palabras, de muchísimas sorpresas y regalos de este día tan especial. Entonces, de verdad, les damos una calurosa bienvenida. Esperemos un momentico que entonces se conecten las personas para que demos apertura a este espacio, a este diálogo de saberes, en el cual vamos a entablar una conversación desde la experiencia con dos invitados muy especiales. Eu me perdi. Mi nombre es Viviana Álvarez Ruiz, soy promotora de lectura y como les decía, vamos a empezar un diálogo de saberes con dos invitados o con 3 o 4 invitados, y ahorita les digo por qué 4, con 4 invitados que lideran en el país 2 experiencias de lectura maravillosas. Y es que estoy con Jaime Roldán Londoño y con Diana Arroyave. Ellos hacen, ¡ay, su perrita! Ellos hacen parte de un proyecto de lectura que se llama Al Son del Corazón Viajero. Es una propuesta de itinerancia donde se fueron en su carro casa o emprendieron desde el mes de febrero un viaje por todo el país, ¿cierto? En ese carro casa echaron todo lo necesario e iniciaron un proceso de aprendizaje bellísimo con las comunidades desde la lectura, desde la escritura y la biodanza. Igualmente estamos con Sergio Alemán Martínez, él también junto con un colectivo maravilloso hacen parte o dieron origen a una propuesta de lectura llamada Vibra Árbol Visual y también se han ido por todo el país haciendo un recorrido y su lema ha sido historias que transforman historias y desde la producción audiovisual también se han encontrado con la realidad y con la magia de nuestro país. Así que tanto a Sergio como a Diana y a Jaime, bienvenidos a este espacio. Bueno, Viviana, muchas gracias pues por la invitación, un saludo para todos los que están conectados. Para nosotros es un gusto pues estar en estos espacios que convocan, que traen a la palabra y que sobre todo comparten esas experiencias que se están haciendo. Muy bien, bienvenido. Muchísimas gracias Viviana, un placer estar acá, compartir, de verdad que es un privilegio poder hacerlo en este momento. Qué bien. Y no sé si a las personas que también nos están viendo, yo creo que sí, les resonó por allá en el alma los nombres de estos 2 proyectos de lectura, Al Son del Corazón Viajero y Vibra Árbol Visual, ¿cierto? Son nombres poéticos y que evocan palabras como la esencia, como la vida, como el ritmo, ¿cierto? Entonces me gustaría empezar esta conversación de experiencias en torno al nombre, pero también al origen de estas 2 propuestas. Y si quiere, entonces empezamos con Al Son del Corazón Viajero, mientras Jaime y Diana nos comparten entonces el origen de estas 2 propuestas. Iremos también pasando un pedacito de esa historia, un registro fotográfico que nos ilustrará muy bien de qué es lo que ellos están realizando en el país. Cuéntanos, Jaime, cuéntanos, Diana, cómo nace Al Son del Corazón Viajero. Bueno, Al Son del Corazón Viajero, el nombre viene de poder poner en un proyecto lo que nosotros realmente queríamos en nuestro corazón y era poder poner desde lo que nos gusta hacer, desde lo que sabemos hacer, en este caso la promoción de lectura, el trabajo con comunidades,
eso que nosotros podemos brindar a las personas y lo hacemos al son del corazón, o sea, vamos viajando con lo que el corazón nos dicta. Sí, un poco nace también como la necesidad y de las ganas como de juntar estas experiencias, que en este caso son la promoción de lectura, de escritura y biodanza, y poner a resonar, porque el corazón hace eso, es resonar y marcar un ritmo y una pauta de lo que queremos hacer y sobre todo compartirlo con otros. Muy bien, Sergio, ¿por qué se llaman así? Qué nombre tan bello. Vibra Árbol Visual. Bueno, Árbol Visual pues, realmente es el nombre de nuestra empresa, que es una empresa de producción audiovisual, y gracias a esos encuentros que tiene uno con los diferentes personajes, diferentes, digámoslo, cómplices y aliados que se va encontrando en la vida, nace este proyecto Vibra, un poco abstrayendo el tema de la vida, de las huellas que dejan la construcción de los relatos, y creemos siempre en que las relaciones que existen entre las personas es un poco a partir de esas vibraciones y de esa cadencia que nos da la vida. Por eso finalmente el proyecto de nosotros Vibra, que tiene también un apellido que es Cine Compartido, pues toma ese nombre y de alguna manera es como un capítulo de formación dentro de nuestro hacer, que no solamente se dedica a hacer producción audiovisual, sino también a dejar un poco en los diferentes territorios que por fortuna tenemos el placer en algún momento de habitar. Muy bien. Y ambas propuestas promueven la lectura desde dos caminos, ¿cierto? Desde dos apuestas. Jaime y Diana, un día, y ya nos contarán por qué, deciden irse por el país con un artefacto poderoso, con un objeto fascinante que son los libros, ¿cierto? Entonces deciden crear, organizar ese espacio, que también qué rico que nos contaran cómo caben en un carro casa, ¿cierto? ¿Qué hace parte de un carro casa? Montan sus libros, montan su saber, porque ustedes tienen un saber específico en relación a la lectura en voz alta, Diana en relación a la biodanza, no sé si en esa fotografía se ve en todo su esplendor con los adultos mayores, y un saber desde lo pedagógico. Y en la mañana, por ejemplo, Daniel Casani nos decía algo, y es que ustedes apuestan por un encuentro cara a cara con la región, ¿cierto? Con los municipios, con las ciudades del país. Y también Sergio, con su equipo de trabajo, con Vibra Árbol Visual, también deciden emprender un viaje y se van con otro artefacto muy poderoso, que son estas cámaras muy sofisticadas ellas, y que generan también un impacto en esas regiones y que no están ahí porque sí, ¿cierto? Sino que a partir también de esos artefactos y del saber específico que ustedes tienen en relación a la producción audiovisual, generan historias, y finalmente esas historias que ustedes crean también van a ser, digamos, compartidas en diferentes medios virtuales. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué tanto Diana, Jaime como Sergio, si quieren empezamos con Sergio, deciden irse por este camino y no otro? Bueno, yo creo que acá, más allá de la narración literaria o de la narración audiovisual, que inclusive se podría extender en lo pictórico, en lo escultórico, en cualquier expresión, una cosa es la historia, ¿sí? Que de pronto finalmente es una gran fuente de información, y otra cosa es los relatos que construimos con esa información que nos arroja la historia. Y creo que finalmente este gusto por contar relatos y por construir relatos a partir del audiovisual nos hizo caer en cuenta que existe un poder absolutamente grande cuando una persona, digamos, lo que está alejada desde lo técnico, del aparataje, de las dificultades, de pronto del reto técnico que puede llegar a tener una cámara, y de una manera, digámoslo, más auténtica, coge una cámara, sea lo más sofisticado o la más sencilla, y lo termina convirtiendo en un instrumento para narrar, ¿sí? Finalmente nos dimos cuenta de ese poder, de que realmente la tecnología, la evolución, la facilidad con la que ya se adquieren en este momento cámaras, los celulares tienen cámaras supremamente poderosas, digámoslo, a un costo relativamente fácil de alcanzar. Esa democratización de los recursos nos ha permitido entrar en este mundo donde se resuelve lo técnico, pero nos lleva a cuestionar qué estamos contando, ¿sí? ¿Qué
¿Qué están contando, chicos, cuando tienen acceso a una cámara? ¿Qué están contando cuando de pronto se dan cuenta que eso es un instrumento supremamente poderoso, como tú lo dices, Viviana? Es un artefacto, pero finalmente es el recurso, ¿sí? Puede ser una cámara de altísimo nivel cinematográfico o una cámara supremamente básica, pero lo importante es que lo tienes ahí. Es como llevándolo al papel. Y creo que podríamos estar absolutamente de acuerdo. No importa si escribo en un computador, en una máquina de escribir, con un super lapicero, con una pluma o con un lápiz, pero finalmente tengo la posibilidad de construir el relato de una manera intencionada. Entonces, ese era como el gran propósito que nos llevó a dejar un poco en los territorios donde tradicionalmente construíamos nuestros relatos, a hacer ese público cercano a donde nosotros grabábamos, también a que ellos construyeran su propio relato y sus versiones de la realidad, viéndolo como un instrumento, ¿sí? Como un instrumento supremamente poderoso de comunicación, viéndolo como un instrumento supremamente poderoso, ligado con la virtualidad, ligado con las redes sociales, ligado con la facilidad de un reenviar, compartir, etiquetar. Estamos en una red muy grande y creo que estaría en nuestras manos alejarnos de satanizar las redes y más bien darnos cuenta que es un gran aliado que puede ser supremamente poderoso para contagiar a las personas de lo que puede estar pasando a cientos de kilómetros de las grandes ciudades, donde muchas veces se ha quedado en control de unos pocos esa posibilidad de contar a partir de las cámaras. Muy bien, y también Diana y Jaime entonces se van a encontrarse de frente también con esa realidad, con esas cosas bellas, con la magia de nuestro país, pero también entonces usan unos artefactos igual de poderosos como lo está diciendo Sergio. ¿Por qué emprendieron ese camino? ¿Qué pasó que decidieron irse de viaje? Y sabemos que se han encontrado con cosas muy bellas, pero ¿quién fue el primero que dijo nos vamos? Los dos. Lula es la que ha movilizado aquí. No, mentiras, yo creo que hay una necesidad también, pues la errancia creo que ha estado implícita en los dos desde que nos conocimos, esas ganas como de moverse, de explorar, de buscar, de tocar la puerta. Y lo que decimos dentro del proyecto, pues como de potencializar esas 4 habilidades comunicativas básicas, que es escuchar, hablar, leer y escribir. O sea, a eso vamos nosotros, en ese sentido, digamos, nos movemos. Queremos escuchar al otro, conversar al otro, construir con el otro. Entonces, después de mucho, pues, estar como dentro de la institucionalidad, si se quiere, quisimos de alguna manera jugar a esa independencia y poner al servicio de eso que teníamos a los otros de una manera, si se quiere, desinteresada y hacer, digamos, otro tipo de búsquedas. Entonces, habitar esos espacios que de alguna manera hemos recorrido y otros que están por recorrer. Entonces, buscar ese encuentro con el otro y en un aprendizaje, como nos gusta decir, como en doble vía. O sea, nosotros no simplemente vamos a dar un taller o a dar unas experiencias, sino que también aprendemos muchos con los chicos, porque estamos brindando otras posibilidades que a veces, como decimos, la institucionalidad no lo posibilita. Entonces se da un encuentro muy rico, también mucho desde el juego y la lúdica están muy presentes en nuestro espacio, que también es como una forma de romper ese hielo a veces muy frío que está entre el otro. Entonces cuando empezamos desde la risa, desde el juego, Diana lo que hace desde el cuerpo, por ejemplo, conectar el cuerpo y la mente nos parece fundamental. Entonces digamos que por ahí fue la cuestión. Ya digamos que lo del Carro Casa fue pues ¿cómo llamarlo, Diani? Es un medio, pero también un sueño para conocer la realidad. Pues también la idea de la itinerancia es poder ver de primera mano los lugares, las personas que los habitan, más allá de el sitio turístico, es cómo viven las personas, cuáles son como las formas en las que se comunican, cómo cuentan sus propias historias, cómo se sorprenden ante ciertas realidades y como, sí, no como que le llegue a uno el chisme o el cuento contado por alguien, sino escuchado directamente de la fuente. Eso también es la idea de ir a las comunidades. Muy bien, y ambos entonces viajan, ¿cierto? Y han llegado a diversas comunidades del país, pero ¿cómo llegan a estos territorios? Y si quiere continuamos con ustedes, Jaime.
¿Cómo llegan a esos territorios? ¿Es por azar o ustedes se pusieron un itinerario en febrero, porque ustedes empezaron este año y dijeron nos vamos primero para esta ciudad, luego para y ustedes tienen un reto y lo querían emprender desde febrero y era luego de estar en Colombia, y si estoy equivocada lo aclaramos, de estar en Colombia, listo, salir a Sudamérica, ¿cierto? Entonces que nos cuenten un poquito y también Sergio, ¿cómo es que llegan a estos territorios pues de nuestro país? Jaime. Yo quiero recoger algo que dijo Sergio, porque pues esto es como un diálogo de experiencias y de saberes muy bonito. Y Sergio dijo algo muy bacano ahorita, es no satanizar las redes. Las redes sociales pueden ser también una especie de trampa, pero también si son tejidas de una manera bonita, nos pueden dar muchas posibilidades. Y con las redes nosotros hemos tejido unas posibilidades hermosas. Vamos muy en búsqueda de espacios alternativos, entonces a través de redes vamos conectando y nos vamos dando cuenta de espacios que son liderados mucho por jóvenes, nos hemos encontrado con eso y eso nos alegra muchísimo. Por ejemplo, en Jardín una experiencia muy bella, hay un lugar que se llama Casa Tomada. Entonces, literalmente unos chicos tienen una casa que movilizan en torno al arte. Entonces allí se teje, allí se conversa, allí se danza, allí se hace música. Entonces cuando nosotros tocamos las puertas y decimos, estamos en un carro, hacemos biodanza, hacemos tareas de escritura, ellos nos dicen, por supuesto, vengan. Cuando llegamos a Ibagué y nos contactamos así a través de hola, nos presentamos y nos dicen unos chicos que te movilizan el clown, el teatro y esas propuestas, por supuesto, resuenan. Entonces las redes han sido una cuestión muy poderosa. Pero lo otro también que pasa en los territorios y es muy hermoso es el voz a voz. Ah, entonces ustedes van los puedo conectar con, tienen que ir deben conocer esto, tanto como espacios como personas. Entonces empieza a tejer una cosa muy, muy interesante y uno empieza a tener como cierta experticia para identificar esas cuestiones que las redes sociales tienen de interesante, que son esas experiencias de gente pues que se la está camellando, que está haciendo algo por lo que palpita su corazón. Muy bien, Sergio. Y también para que nos quede súper claro, tú también nos habías comentado que Vibra Árbol Visual es un hijo de Árbol Visual, que es una productora en la que ustedes trabajan. Entonces, en relación a cómo se contactan con estos territorios, me imagino que tiene que ver pues como con estos trabajos que realizan o cómo es que se encuentran en esos lugares, y qué rico así como Jaime y Diana nos contaron un poquitico como de esas experiencias. Qué bueno también escuchar como cuáles han sido esos territorios o esos lugares a los que han llegado y les han marcado quizás el alma. Claro que sí, Viviana. Particularmente en el Magdalena Medio es como el escenario, protagonistas de las imágenes que se les compartieron, que se les han estado compartiendo. Y es porque nosotros tenemos un proyecto particular de narrativa de ficción, que es un cortometraje. Y pues finalmente se crea un pueblo ficticio que se ubica en el Magdalena Medio, especialmente en Puerto Berrío. Y cuando fuimos allá, pues obviamente en la realización audiovisual uno hace mucho trabajo de campo previo. Entonces uno va a buscar locaciones, es un proceso que se llama scouting, uno va a buscar personajes, es todo el proceso del casting, pero también va a buscar muchos aliados, ¿no? Para resolver la alimentación, el transporte, el hospedaje, pues finalmente gestión, que hace parte de este mundo audiovisual. Cuando nos empezamos a acercar a ese territorio, nos fuimos encontrando con los medios de comunicación, con líderes profesores, con líderes comunales, con diferentes tipos de personas, con chicos gomosos de la producción audiovisual, y empezamos a darnos cuenta que había toda una movida que uno de pronto no tenía muy claro, y en la medida que íbamos yendo se iban fortaleciendo mucho las relaciones. Ahí llegó un momento que es casi que el momento en el que nace el proyecto Vibra, y es cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos ir hasta Puerto Berrío, conseguir las personas, conseguir los lugares, grabar e irnos. Sí, sería algo que no se siente bien. Muchas veces uno tiene que reconocer, muchas veces haciendo periodismo, muchas veces haciendo otras labores, digamos, lo más comerciales por encargo, se hacen, pero este proyecto definitivamente no podía soportar que nosotros fuéramos allá y no pasara nada, y nos generamos la inquietud. Y hubo mucho eco de diferentes entidades privadas y públicas mixtas en decir, venga,
lo que están proponiendo es chévere. ¿Y la propuesta cuál era? La propuesta era, dejémosle a estos chicos, dejémosle a la comunidad una posibilidad técnica y conceptual de que ellos mismos conozcan y hagan sus historias, ¿sí? Las conocen muy bien, llevémoslas un poquito más allá de la oralidad, como si fuera un complemento, ¿no? Llevémoslo un poquito más allá de la oralidad. Tratemos de inmortalizarlas a través de la fotografía o a través del video. Entonces, allá, con la gente en Puerto Berrío y también con una gran gestión en Puerto Laya, que vendría siendo como el último departamento, el último municipio del departamento de Antioquia en esa dirección y el primer municipio de Santander que recibe después del río Magdalena. Ahí fue donde nos encontramos y tuvimos unas sesiones en Santander, otras sesiones en Antioquia, y de la mano de ellos contamos sus propias historias. Entonces nos contaron las historias del Moán, nos contaron las historias de la Patasola, nos contaron las historias que también son transversales a todo el mundo y es la misma violencia a partir de un lugar que sería el cementerio, y por eso es que llegamos al territorio, por eso es que llegamos a ese tipo de lugares, y pues obviamente con toda la intención y las sanas pretensiones de poder expandirse muchísimo más y poder llegar y también aprender muchísimo. Creo que uno siente que ellos aprenden mucho, se lo manifiestan a uno con muchísima emoción, pero sin lugar a dudas creo que el aprendizaje más grande también es para nosotros. Nos vamos con una maleta cargada de cosas y unos asombros totales de ver como un chico de 12 años, es un niño, ¿sí? Un preadolescente, está cogiendo una cámara y está proponiendo unos movimientos y tiene una seguridad y la toma, y uno dice, es cuestión de técnica, pero tiene el potencial para ser un gran camarógrafo, o ser un gran director de fotografía, o ser un gran sonidista, o ser un gran montajista. Son recursos técnicos que no tendrían por qué ser exclusivos de las grandes ciudades. Esa es como un poco la razón por la que nos acercamos a Puerto Berrío y seguimos. Pandemia nos paró un poco la producción del cortometraje, por fortuna seguimos en contacto. Podría dar un poquito, pero uno de los hechos que nos parece de muy valiosa retroalimentación es que, por ejemplo, uno de los chicos que hacía parte de los talleres en los que se hicieron estos productos audiovisuales con la población allá, con los pelados de Puerto Nare y de Puerto Berrío, va a ser uno de los protagonistas del cortometraje, porque hubo esa posibilidad de conocerlo, ¿sí? De entender el código, de tomarnos un fresco con él, de salir a caminar, de hablar con él, qué le gusta, qué le tiene miedo, con qué pretensiones tiene de la vida, qué tanto le gustan las chicas, qué tanto le gustan las motos, empezar como en una complicidad y una compinchería bonita, y fue tanto así que David, el director, dijo, me voy con Parrita. Parrita tiene que ser parte del equipo, porque Parrita es lo que yo quiero de territorio. Yo no quiero llevar actores de Medellín a Puerto Berrío, para nada. Yo quiero contarlo con los propios actores de allá. Y así también hace parte gente del equipo de producción. Hay gente que está en asistencia de producción, gente que está en foto fija de la producción del cortometraje, que hicieron inicialmente parte de un taller con un contenido muy básico de formación audiovisual. Muy bien, y detengámonos un momentico ahí y para que ahondemos un poquito en esto que tú dices, porque es muy bello, es muy importante, y a través del trabajo que ustedes realizan, ustedes se vuelven también escuchadores, no sé si esa palabra se utilice, en observadores, ¿cierto? En conversadores, y sería muy rico también ese recuerdo, esa imagen que ustedes tienen en su cabeza de qué descubre la gente cuando se pone en relación, por ejemplo, Jaime, si quieres empezamos contigo, cuando empiezan esas actividades de biodanza, cuando empiezan a leer en voz alta, cuando se encuentran, reitero, hay una fotografía bellísima donde están estos adultos mayores tocando la guitarra, bailando con Diana, y yo creo que eso ni se lo esperaban, que llegara un carro, casa, para acabar de ajustar, a proponerles esas actividades. Y también Sergio, o sea, ¿qué perciben ustedes? Porque yo me imagino que hasta la piel se les eriza, porque cuando nos estabas contando esto de Parrita, ustedes me imagino que eso lo notan, pero también, como ustedes lo han dicho, en doble vía, ¿qué aprendizajes tienen ustedes de cierta forma que les digan, vamos por el camino que es, uy, Diana, pilas que debemos de pronto revisar ciertas prácticas? Si quieres empezamos contigo, Jaime. Pues yo creo que ahí lo bonito que uno se encuentra, es que la gente recibe con muchísimo amor eso que uno le da, ¿cierto? Que uno lleva eso que a veces cree poco
pero para ellos es un montón y es lo que me gusta hablar es como que este país falta es eso, posibilidades, en esos lugares remotos donde llega una cámara, donde llega un libro, donde llega una persona que conversa, donde llega una persona que escucha, donde llegan un par de locos que sonríen y ponen a brincar a todo el mundo y a contar historias, y eso no pasaba porque no me lo dan, porque las dinámicas de pronto de los espacios no lo posibilitan. Entonces es eso, es dar una posibilidad a la gente de otra cosa. O sea, ¿quién se iba a imaginar que en Puerto de Río iban a salir cineastas? Pues no lo podemos imaginar hasta que lleguen unos tipos allá con unas cámaras y tal. ¿Quién se iba a imaginar que en el Cañón del Conveima iban a salir unos niños a contar historias maravillosas? O que, por ejemplo, en Río Sucio los chicos digan, no se vayan, no queremos que se vayan, y nos acaban de conocer, quédense aquí, sigamos jugando, porque para ellos también es juego eso. Entonces plantear como la vida desde ahí, de otra posibilidad más allá del estudio, el colegio, la vida rígida, sino plantear ese escenario del juego que por supuesto da un aprendizaje. En nuestro caso nos hemos sorprendido muchísimo con las historias que cuentan los niños y también con los maestros, porque también hay un trabajo muy fuerte con los maestros. Entonces esa forma como de especie de liberación a través de eso, a través de la palabra y del juego. Maravilloso. Sergio. Estaba tratando de hacer memoria como de esas imágenes impactantes que le quedan a uno. Y bueno, nosotros hicimos los dos productos audiovisuales, uno digamos más documental, otro más ficcionado en Puerto de Río, pero obviamente pues creo que todo el mundo habla de preproducción, producción, postproducción, bueno, el hacer, pero finalmente el momento mágico de la película es el estreno. Entonces obviamente se organizó el estreno y creo que lo más maravilloso fue acercarse después a ese álbum de fotografías y darnos cuenta que aunque había una brecha generacional enorme, aunque estábamos compartiendo en la noche de un fin de semana en un parque de un pueblo como Puerto Berrío, estábamos compartiendo con chicos de 12 años, de 15 años, con personas de 20, 25, 30, pero también personas de 45 años, y todos estábamos en función de la película de los niños. Todos estamos en función de la película de este grupo de pelados. Y eso me parece que fue de las cosas más maravillosas, porque estrenar es bonito. O sea, estrenar y poner la película en la pantalla, cuando uno se la presenta a un cliente, cuando uno se lo presenta a un familiar o cuando uno se lo presenta a alguien cercano, uno le sudan las manos, si uno se pone nervioso, ¿será que le va a gustar? ¿No le va a gustar? El espectador final de esas películas eran sus familiares, eran sus profesores, eran sus compañeros, era su gente, ¿sí? Y ellos no tienen ninguna pretensión de que me muestren una película con efectos especiales, ni que me muestren super monstruos, ni que me muestren que de pronto hay unas grandes cosas espectaculares, sino que lo que me gusta es que me cuenten la historia de mi pueblo. Entonces todo el mundo era muerto de la risa cuando veía que uno de ellos fue el que se disfrazó del Moán y se había metido en el río y todo el cuento. Entonces cuando él salía era como ver la historia del cine, ¿no? Cuando empezaba el hombre a darse cuenta que podía simular el movimiento a partir de foto tras foto tras foto tras foto, y era una vaina supremamente espectacular, porque puede ser muy interesante la película hollywoodense, pero finalmente esa película me está contando algo muy genérico, pero cuando yo veo ya el río, veo la calle, veo la milla, veo mi vereda, veo el callejón, veo al chico que estudia conmigo en el colegio, eso se vuelve supremamente poderoso. Creo que el estreno de la película, de estas dos películas, fue lo más maravilloso que pudo haber existido, porque gracias a la complicidad de los aliados se puso pantalla en el parque, se puso un buen proyector, se repartieron las crispetas y se tuvo toda la mística de ese rito que significa ir al cine. Entonces eso fue hermoso. Maravilloso. Quiero compartirles algunos comentarios que nos hacen las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, y yo sé que también se les hincha el corazón al escuchar estas dos propuestas. Entonces, Cruz de Jesús Díaz Perea nos dice: esto es muestra de amar el arte con el alma. Felicitaciones. Gloria Mercedes Chavarro Medina dice: lo más importante de todo es el trabajo.
me parece también que lo es la alegría, el entusiasmo de los chicos. Eso demuestra lo enriquecedor de esta experiencia para todos. Entonces miren que están cobrando eco y nos están dando muchísimas ideas. Bueno, otra de las preguntas, y yo creo que desde hemos venido hablando pues durante esta semana, y más que son caminos para nada opuestos, porque en lo esencial establecemos vínculos con la gente, redes de apoyo con las comunidades. Escucho que ustedes también establecen una relación bella con las instituciones educativas, me imagino que con las bibliotecas, de los lugares a los cuales ustedes llegan. Y en esa relación, ustedes como proyecto, ¿qué han recibido de la gente? Porque tú lo decías, Sergio, que se venían con una maleta también llena de ideas, pero ¿qué es como ese toque especial como por el cual ustedes siguen diciendo, yo sigo haciendo este trabajo, no me lo quiten por favor? No sé si puede continuar Jaime y de ahí entonces volvemos con Sergio. Pues yo quería decir, pues por un lado, lo que uno recibe es mucho amor y ese son del corazón justamente. Que cuando tú compartes un tiempo con alguien, cuando dinamizas cosas con las personas, siempre recibes como esa apertura, esa alegría, esa sonrisa, inclusive abrazos, hasta alguito de comer vea para el camino o el dulcecito y sobre todo la sonrisa de los niños y las niñas, como ese cariño como genuino que está en la sonrisa de los niños y las niñas. Sí, yo pienso que las muestras son muchas porque y ver cómo esa gente que conoce un completo extraño, porque nosotros pues estamos empezando a tejer esas redes y nos gustaría vivenciar más los espacios, pero a veces son muy rápidos, pero es increíble cómo en ese corto tiempo uno siente como ese lazo muy fuerte y te sienten como un cercano, como a un hermano. Y te dicen, sí, usted hace parte de esto, venga para acá, te abren las puertas. En las bibliotecas, por ejemplo, es muy bonito, hemos tenido experiencias en bibliotecas, sobre todo una en Conveima que fue hermosa. O sea, el cañón del Conveima queda en las afueras de Ibagué. Nosotros fuimos como simples turistas allá, como simples turistas, pero obviamente pues, siempre con esa mirada vimos la biblioteca, se nos iluminaron los ojitos y empezamos a buscar quién era la bibliotecaria y me decía, al lado hay un chuzo donde venden arepas y choco y no sé qué, hablate con Carolina, que ella es muy buena gente. Nosotros le aparecimos allá, Carolina entre que daba empanadas y chuzos y toda la cosa, le echamos todo el cuento y me dice, armamos el taller. Y Carolina se fue así por la vereda porque es una vereda y era 2 casas, nos juntamos 10, 15 niños y esos niños terminamos jugando, contando historias, riéndose. Entonces uno dice, como dice, esto vale la pena, o sea, por aquí es. Si esta experiencia que es significativa para ellos es doblemente significativa para nosotros. Y ahí es donde la cosa dice, por aquí es. También otra experiencia que a veces nos olvidamos mucho de esos adultos mayores. Eso que tú que decías ahora de la danza en el municipio de Villavieja, que es el municipio que queda a la entrada del desierto de la Tatacoa, mucha gente va para allá a pasear, pero nadie mira como qué pasa en ese municipio. Y los adultos mayores de los municipios que no son, es que son... sí, que no pasan mucho ahí, pues tienden a ser mucho más dejados como al lado. Entonces ver que se alegran, que quieren bailar, que sacan su guitarra y cantan y te quieren abrazar también para despedirte, que hacen casi que fila para despedirte con un abrazo. Esas expresiones de esos adultos mayores también hacen como que vale la pena, porque a veces estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de los niños y esa autenticidad de los niños, pero también los adultos mayores te dan todo ese cariño que hay ahí, como con toda su experiencia de vida para que tú continúes al son del corazón. Bellísimo. Sergio. Comparto absolutamente esa síntesis cuando dicen que el amor, que se expresa mucho amor y mucho cariño. Creo que finalmente, más allá de los propósitos que pueden estar ligados a la escritura, a la construcción de relatos,
creo que finalmente estos son pretextos para socializar, para conocer personas. Creo que eso hace parte de nosotros y no nos podemos desligar de eso. Y es realmente encantador conocer personas nuevas, vivir esas experiencias nuevas y se sienten, ¿no? Yo me atrevería a decir que hay algunos lazos de amistad con varios de los chicos con los que nosotros hemos compartido en los varios viajes que hemos hecho. Es increíble, por ejemplo, como uno de ellos, que es Brandon, que siempre, aunque él esté trabajando, saca el ratico y nos escribe. Él sabe que de pronto nos vamos el domingo o lunes si fue festivo, y él nos empieza a escribir cada vez más seguido cuando se acerca la hora para poder pegarse la voladita, y así sea tomarse una cervecita o tomarse una gaseosa o algo. Estoy hablando de un pelado ya un poco mayor, pero él siempre termina aterrizando allá para despedirse de nosotros. Siempre, él no deja que nosotros nos vayamos. Y si de pronto vamos y no le habíamos avisado, porque llegábamos a otra actividad de pronto muy técnica, puntual, nos hace el reproche. Y así mismo nosotros ya empezamos hey, ¿por qué no dijiste que estabas en Medellín? No, y se apena y todo el cuento. Entonces eso es muy bonito porque se crean realmente lazos de amistad en los que empezamos a tener un trabajo en red, en los que se comparten películas. Hey, mírense esta peli, miren tal cosa. Pero creo que en síntesis es el privilegio de poder conocer personas, el privilegio de poder conocer esos corazones y esas intenciones que pues finalmente uno se da cuenta que son realmente el combustible más grande para la vida, más allá si escribimos un libro, o si los leemos, o si hacemos películas, o las vemos. Es lo que queda al final del viaje, y comparto absolutamente esa síntesis de esas relaciones, esos afectos, esos cariñitos, ¿sí? Que van más allá de cosas materiales, que realmente es maravilloso. Bueno, y esta pandemia les paró un momentico ese viaje, ¿cierto? Y estábamos pasando muy rico y lo seguimos pasando, pero nos tocó innovar, ¿cierto? Y hacer otras cosas. En los casos particulares de ustedes, ¿cómo han logrado desarrollar sus proyectos durante esta pandemia? Si quieres, pues continuamos contigo, Sergio, para que nos cuentes, que nos estabas diciendo que estaban como en un cortometraje, tuvieron que parar. ¿Qué pasó con ese trabajo, con ese proyecto? El trabajo, por fortuna, continúa. Mucho trabajo desde escritorio. Por fortuna, cada vez se van dando más licencias para poder salir. En el caso puntual de Puerto Berrío hay un número en ascenso de contagios importantes, con unos horarios de restricción realmente fuertes, y esperando que pues obviamente las intenciones son controlarlo. Pero bueno, creo que es muy oportuno este encuentro. La idea es este fin de semana, finalmente, este fin de semana, el sábado, emprendemos por fin ese viaje que cuando empezó la pandemia habíamos parado. Vamos a estar el sábado, el domingo y el lunes, esperando pues que las restricciones y las medidas a nivel departamental lo permitan para terminar de hacer esa preproducción y pues continuar con el trabajo adelante. Se tuvo mucho contacto con ellos, se tuvo una buena alianza con ellos, tuvimos charlas a través de eventos con ellos, algo que ya igual antes de pandemia habíamos hecho, porque finalmente la postproducción de los cortometrajes no la hicimos toda estando en Puerto Berrío. La postproducción de los cortometrajes fue algo así como que les enseñamos a hacer la postproducción, ellos empezaron a montar, pero finalmente había una cantidad de detalles técnicos que quedaban faltando. Entonces era como si los chicos en Puerto Berrío fueran nuestros jefes y nosotros íbamos haciendo avances, y después teníamos encuentros virtuales y les mostrábamos y les compartíamos pantalla y mire, así va el corte. Uy, bueno, no, qué bacano si de pronto pudiera hacer esto, qué bacano si pudiera hacer. Entonces, no era extraño para nosotros ya encontrarnos con ellos de manera virtual, porque va mucho más allá de una llamada, porque era un trabajo creativo y se metían en la película, sí, absolutamente, y sacaban el rato y nos podíamos encontrar 40 minutos, una hora. Eso es mucho tiempo para que un niño esté conectado a través de una pantalla hablando temas técnicos y concentrar a 5 o 6 en una sala para que estén viendo a través de la pantalla. Es realmente un reto, pero pues obviamente la presencia hace falta. Se interrumpen muchos procesos y pues por fortuna ya se va cogiendo impulso para continuar con ellos. Mucho chat, los pelados full WhatsApp, no falta el chiste, el meme, la cadena, los videos, las bromas, absolutamente todo eso con ellos
continúa y eso es rico también. Muy bien, Jaime. Ustedes que también tomaron el camino, especialmente de encontrarse en cara a cara, contacto presencial, físico con la gente, también cómo han podido llevar a cabo su proyecto. Pues a nosotros digamos que la pandemia sí nos golpeó muy duro al principio, porque de todas maneras ese es un proyecto que propone la itinerancia, por supuesto, el movimiento tal cual. Nosotros estábamos en Putumayo cuando esto, digamos, explotó y ahora estamos en el Quindío. Ya hicimos un repliegue de 600 kilómetros en 2 días para poder guarecernos de esta cuestión tan horrible, pero digamos que es un poco nos ha puesto como a pensar la magnitud de lo que tenemos entre manos y de lo que queremos hacer, como dimensionar un poco eso que vislumbramos con este proyecto, pues que apenas nace, si bien ya tenemos nuestra experiencia pues de recorrido con lo otro, es como dimensionar eso. Por supuesto hemos estado conectados en el mes de junio, julio, tuvimos una experiencia interesante que fue, nos invitaron de una ONG que trabaja con chicos, entonces dentro de su estrategia era armar un concurso de cuentos. Entonces, Al Son del Corazón estaba pues como liderando esa parte desde el contenido y todo, entonces fue volverse como a conectar con los pelados, a que te manden cuentos, a revisar eso, porque nosotros también tenemos ese componente muy fuerte de la escritura. O sea, para mí la lectura va ligadísima con la escritura. Entonces es construir desde ahí y fue pues como interesante volver a estar como en las pistas, moverse, y todo ha sido, como dijo Sergio, un trabajo de mesa de replantear, de mirar caminos, conexiones, porque esto es un proyecto que se teje en red. O sea, nosotros ahorita en enero volvamos a retomar camino, ya estamos mirando por dónde vamos a pasar, a qué biblioteca vamos a tocar la puerta. De todas maneras es una cosa pues que le ayuda a uno como a repensar su camino. O sea, ustedes estaban a punto de salir del país, ¿cierto? Sí, por un pelito pues pasamos a Ecuador y no hubiera sido nada amable la estancia ya en esas circunstancias. Claro que sí. Muy bien, les comparto otros comentarios. El Lucía Ortega Hernández dice: felicitaciones por este mensaje, trabajo que abre puertas de manera lúdica y enriquece la vida de los chicos y adultos que lo disfrutan. María Martínez Ramírez, qué experiencia tan bonita y significativa, felicitaciones por tan linda labor. Y Carlos Julio Arte Ortúa Sánchez dice: buenas tardes, experiencias de vida y un trabajo comunitario que enriquece el espíritu, los y las felicito. Y quiero también preguntarles, estamos por aquí, son las 5:43, pero sí me gustaría saber, porque como se los he reiterado, ustedes también desde su memoria, también desde las fotografías que toman o el registro que hacen, ustedes también se encuentran con una realidad de país que es mágica, pero en muchas ocasiones nos entrega otras reflexiones. De pronto, ¿en qué podrían centrar como esa realidad de país con la cual ustedes se han encontrado en estos viajes que han emprendido? Y si quieren nos cuentas tú, Julio, Jaime, que estás aquí en pantalla. Pues ahí la realidad es sí, como de contrastes, de mucha construcción, mucho trabajo en las comunidades, muchas experiencias y propuestas que se están desarrollando, pero que siempre nos hace falta recursos. Encontramos también pues instalaciones de bibliotecas comunitarias con ciertas condiciones, escuelas rurales o inclusive en los municipios también que hacen falta recursos, los mismos programas de adultos mayores donde no tienen pues o hay personas con muchas necesidades. Y pues siempre está ese contraste entre la belleza de este país y también la inequidad económica. Y pues lo que también la invitación es un poco como encontrarnos y poder compartir formas posibles de hacer a pesar de las circunstancias, y siempre las encontramos. Siempre hay como una manera de hacerle el quite a las dificultades o de convertir ciertos recursos
que no son los recursos habituales o que se utilizarían, sino creativos para poder encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Encontramos maestros, por ejemplo, con muchas ganas de hacer las cosas, con mucha creatividad, que se juntan con los padres de familia al servicio de los niños. Y hay formas también propias de las comunidades, de las personas. Por ejemplo, en el Putumayo nos encontramos la última vereda que estuvimos, que al final no pudimos hacer taller allá, pues por el asunto de la pandemia, por las restricciones, porque fue cuando ya cerraron las instituciones educativas. Estaban haciendo unos murales divinos con toda su ancestralidad, con toda su cosmogonía, que también son otros recursos que de pronto habitualmente no se ve o no se dan la suficiente importancia, pero todas las comunidades tienen sus propios recursos y pueden ponerlos al servicio de sus condiciones económicas o de la inequidad para salir adelante y para seguir construyendo país. Muy bien, Sergio. ¿Con qué realidad se han encontrado en Vibra Árbol Visual de este país? Tremenda pregunta. Uno se encuentra yo creo que las cosas más valiosas que hay es con esa diversidad, se encuentra con esa multiplicidad de formas de pensar, que de todas maneras son supremamente ricas, que cargan muchísimo. Encontrar no solamente las diferencias por las edades o por género o por nacionalidad, porque inclusive trabajamos con mucho chico venezolano que precisamente está en una ruta también muy fuerte que conecta con los Santanderes ahí en el Magdalena Medio. Podemos encontrar también con mucho de la realidad del país y realidad de esas migraciones venezolanas. Y pues finalmente en medio de esa diversidad creo que las cosas más ricas es esa búsqueda de identidad constante que tratamos de siempre de rescatar en algún momento, ¿no? Más allá del idioma, más allá de un documento. Sin embargo, algo que impacta muchísimo y que está muy relacionado con las historias que nosotros hemos estado contando y sobre todo el cortometraje que estamos desarrollando en Puerto Berrío es la síntesis de cómo finalmente hay una cantidad de personas que pertenecen a una generación que tienen a la guerra como algo absolutamente natural para ellos, donde la violencia es absolutamente algo cotidiano y que de pronto para uno le impacta y que finalmente ellos lo asimilan de una manera que uno diría, esto no debería ser así del todo. O sea, es imposible que se converse, ¿sí? Pero que finalmente cuando empiezas a hablar con ellos te das cuenta que no es tan sencillo para ellos tampoco, que irse con ese mensaje de que ellos vienen en un entorno violento y que ahí acaba la discusión y que de pronto ellos comprenden muchísimo mejor cómo es ese actuar de todos estos, valga la redundancia, de estos actores del conflicto. No es tan sencillo para ellos. Tuvimos un encuentro en una de las grabaciones que estábamos haciendo en el cementerio y pues nosotros estábamos haciendo era una reflexión sobre la muerte, pero no la muerte violenta. No nos interesaba saber por qué había muerto la persona, sino qué pasaba con la persona cuando moría. Esa era la intención que tenían los chicos al querer grabar. Cuando estábamos con la cámara en el cementerio, pues hubo obviamente un sepelio y llegó muchas personas ya con tintes realmente políticos fuertes, y al vernos con una cámara creyeron que nosotros teníamos la posibilidad de ser línea directa con medios de comunicación y nos decían, ¿por qué no cuentan lo que está pasando? Hay muchos muchachos, muchos jóvenes que se están matando entre ellos y los separan 5 minutos en moto dentro del pueblo de Puerto Berrío. Quedaba uno realmente impactado y hablaban duro y hablaban fuerte y uno quedaba bloqueado porque nosotros no llegábamos con esa intención y darnos cuenta de esa realidad, pues realmente lo pone a uno a tierra y dice son otras versiones y son versiones muy poderosas y son versiones que hacen parte de nuestra realidad constante. Son versiones que hacen parte de un país que firma una negociación de paz, pero que sigue estando en conflicto, que tiene muchísimos elementos, tiene muchísimos actores dentro del conflicto que están involucrados, que seguimos hablando de posconflicto y una cantidad de elementos, pero todavía sigue estando muchas tensiones, ¿no?
y que va más allá de un tema político, porque tampoco es la intención. Es una realidad constante, es una reflexión constante. Son cientos, por no decir miles de cuerpos que han bajado por el río Magdalena y que estos chicos y los padres de esos chicos los han visto bajar. Y es una realidad muy fuerte y obviamente creo que sería muy difícil tratar, creo que no se puede sintetizar tampoco, pero creo que sería muy difícil tocar en unos cuantos minutos y de pronto no sería tampoco el espacio, pero creo que esa es esa gran reflexión que de pronto puede ser muy trillada, puede ser muy cliché, pero que ratifica una vez más que muchas personas, que aparentemente muchas, pero que son muy poquitas, de los colombianos vivimos en unas burbujitas de cristal que no dimensionamos unas realidades en territorios supremamente fuertes, pero que hay una cantidad de energía, que hay una cantidad de amor para dar, la misma esencia, ¿no? Somos diferentes tallas, diferentes acentos, pero tenemos el mismo suelo ahí, es el mismo suelo el que finalmente tenemos y es realmente hermoso. Los chicos con unas esperanzas y unas ilusiones enormes y con una potencia y con un respeto y con una calidad humana absolutamente extraordinaria. Increíble, y por eso es muy importante que Vibra Árbol Visual y Al Son del Corazón Viajero no dejen de viajar y de contarnos la magia, ¿cierto? Pero también, como dices tú, de ponernos los pies sobre la tierra y seguir soñando y seguirnos reflexionando en nuestro país. Y les cuento que se nos acabó el tiempo, pero no nos podemos ir sin responder algunas preguntas. Hay una que está muy latente, ya varias personas nos las han hecho y la retomo. Adriana María Romero Carbona pregunta: felicitaciones por esos bonitos proyectos, además de la riqueza de experiencias, el valor social y cultural de ambos proyectos, pero ¿cómo manejan el aspecto de los recursos económicos y la financiación? Entonces, si quiere, le damos paso a Jaime y a Diana para que nos cuenten, porque varias personas están muy interesados, aunque ustedes también ya nos han dado un poco como la respuesta del quite, ¿cierto? Y de ese convite, porque he leído que ustedes hablan mucho del convite. Jaime. Bueno, esa es como la pregunta del millón y sobre todo cuando uno se monta en un carro casa y se va a andar. Pero digamos que nosotros lo hemos pensado como una apuesta para hacer como un equilibrio. Nosotros sentimos y lo vivimos vida así, es más caro vivir en estático que moviéndose, eso por un lado. Y lo otro, pues nosotros salimos, ya para ser más concretos, salimos con unos recursos, pues unos ahorros que tenemos ahí, esperar que se muevan. Y lo otro es que tenemos un proyecto, esto es un proyecto que queremos que dé unos dividendos, ¿cierto? Por supuesto, por ahora está pues complejo la cosa, pero la idea es que esos talleres se hagan a través de un trueque, ya sea por comida, ya sea por un espacio para dormir, pues a veces en tema de seguridad del carro. También tenemos algunos productos para vender. Entonces, es que ese mismo proyecto sea autosustentable y ahí es como que quiero dejar el mensaje para la gente. Es, vos tenés un saber, sea cual sea, ese saber es digno de compartirse con otros y ese saber tiene un valor que no necesariamente es el económico. Entonces, con eso vos te puedes mover. Entonces, esa es como la respuesta como muy concreta, es moverse con un proyecto, es posible que ese proyecto sea autosustentable. Por supuesto, no vas a tener unas ganancias enormes en términos económicos, pero lo otro deja muchísimo más. Bien, y Sergio, ¿qué podemos responder? Bueno, pues eso es un tema que todos los días se piensa constantemente para buscar los recursos. Hay de todas maneras la custodia de Vibra está en manos de Árbol Visual, ¿sí? Árbol Visual como empresa de producción audiovisual destina unos recursos para que se puedan ejecutar los proyectos de Vibra. Sin embargo, pues también hay unas, digámoslo, intenciones similares a las del proyecto que nos cuenta Al Son del Corazón, y es que pues finalmente también se quiere materializar como un proyecto que busca cofinanciación y aliados que precisamente le apuesten a la educación como un activo social. Algunas veces son empresas privadas, algunas veces son políticas públicas o gestión de entidades, digámoslo, mixtas como corporaciones o fundaciones. En otros casos, como es el que se está manejando en Puerto Berrío, no
no tuvo ninguna remuneración económica, pero a través de diferentes entidades nos dijeron, ustedes van a tomar la alimentación allí, van a hospedarse allí y el transporte de ustedes es con tal empresa. Entonces, y a cambio de eso, entonces vienen, vamos a hacer los talleres, vamos a construir, porque esto no es solo de nosotros. En esto ha estado aliado la alcaldía, ha estado aliado los medios de comunicación, especialmente allá con Noemí y el canal de televisión y la emisora de Radio Televisión de Puerto Berrío, junto con los colectivos de los chicos. O sea, es una gestión, esto sería muy injusto decir que solamente de nosotros, la gestión es de un equipo que finalmente está ahí, y en algunos momentos eso es un pago muchísimo más grande que cualquier cosa, es verdad, porque también es tiempo, ¿sí? Por ejemplo, a modo de canje o de trueque, que creo que es una precisa palabra, como lo decías, está el tema de, bueno, ustedes van a hacer un corto, pero también vamos a hacer talleres. Entonces, mientras en los tiempos muertos de los talleres pueden adelantar el trabajo del corto, y es un gana-gana para todo el mundo. Finalmente los chicos también hacen parte del proyecto, nosotros estamos con ellos en los talleres, y pues obviamente creo que la conclusión es lo que le queda a uno faltando es tiempo, porque voluntades hay que saberlas buscar, pero creo que hay, y hay muchísimas en muchas partes. Muy bien, y creo que podemos también cerrar con este comentario de Gladys María Muñoz Rico. También nos relata un poco su voz. Mi trabajo es en una vereda en San Vicente Ferrer y siempre me ha encantado trabajar con los niños en torno a la lectura. Este año ha sido muy especial porque, contrario a lo que se puede pensar debido a la pandemia, la producción literaria ha sido sorprendente. Participaron hace poco en un concurso municipal en forma masiva, relatando historias que les han escuchado a sus abuelos o demás familiares. Otras se las han inventado. Todavía me emociono al pensar en lo que crearon. Y bueno, le damos las gracias a Jaime, a Diana, a Sergio por compartirnos las incidencias de estos maravillosos proyectos de lectura. A nuestros participantes les recordamos que la programación continúa mañana 13 de noviembre a las 10 de la mañana con la ponencia Humanidades Digitales más allá de lo evidente, a cargo del catedrático e investigador colombiano Omar Rincón. De nuevo, muchísimas gracias, Sergio, Jaime, Diana. No sé si quieren decir algo así pequeñito para irnos con el corazón así como lo tenemos feliz la tarde de hoy. No, yo creo que pues agradecerles este espacio, y yo creo que una cosa súper pequeña es de lo que decías que nos hemos encontrado, hay muchos espacios en resistencia y mucha creación, y es desde ahí donde se hace verdaderamente país. Y sigamos al son del corazón, lo que el corazón de cada cual le dicte. Hay que buscarlo y hay que seguir encontrando eso. Qué belleza, Sergio. Y bajo tu árbol vibra visual. No, me estaba imaginando esa caravana casi gitana. Me imagino siempre que habla Jaime y Diana, me imaginaba una caravana de viajeros parqueando ahí, de pronto buscando sombra debajo de un árbol y encontrarnos, sería muy chévere. Creo que es muy bonito. Creo que esos encuentros, total gratitud, un privilegio poder conocer esas emociones, esas intenciones tan bonitas, tan nobles. Y pues no, ahí está el mundo para poder contarlo, narrarlo, construirlo, y creo que cualquier rinconcito que la vida nos ponga, en cualquier partecita de este lugar donde nos ponga, va a ser siempre privilegiado, porque todos tenemos miradas distintas y tenemos formas distintas de contar este carretazo, que quién sabe cómo sería la mejor forma de llamarlo, pues. Muy bien, me invitan cuando hagan esa caravana gitana. De una. Y que nos inviten, que allá vamos también. A todos lados, y que nos sigan. Bueno, Súper. que estén muy bien. A los participantes que estuvieron con nosotros, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. 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 Traveling night and day, I've been running all the way, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you loved me true. I've been running all the way, I've been traveling night and day, trying to get to you. When I read your love letter,
just had to reach you, baby. In spite of all that I've been through, I kept running night and day. I've been traveling all the way, baby, trying to get to you. And if I had to do it over and over, that's exactly what I do. I'll keep traveling night and day.